Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos otro día de lujo total. Tenemos una invitada que es un ser de luz que transmite paz y que tiene unos conocimientos impresionantes. Ella es profesional, es la doctora Lola Aparicio y tenemos el gusto de tenerla hoy con nosotros. Así que disfrútenla de punta a punta porque no se van a arrepentir de las cosas que nos va a compartir hoy. Hola Lola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Adriano, estupendamente. Sí que quiero compartir conocimientos, experiencias, porque así lo han hecho conmigo. Me las han compartido y me la han contado. Luego me han dado permiso también para que yo las pueda compartir y contar. Y lo que transmito es lo que me han transmitido las personas que me lo han contado, ¿no? Me lo han contado con tanta paz, con tanta luz, con tanta tranquilidad, que me han compartido sus vivencias, ¿no? Y entonces eso es lo que yo intento también hacer, compartir las vivencias que me han contado en confidencia. La verdad, como te decía, porque les cuento que tuve que empezar a grabar de vuelta porque se frenó la grabación, entonces disculpen esta risa mía, es porque fue un error mío, así que te pido disculpas, Lola. Y te pido de vuelta si te puedo tutear, te pido este permiso. Sí, claro que sí. Bueno, Lola tiene un trabajo impresionante, de hecho tiene un libro que luego nos va a contar o cuando quiera ella compartir. Y el tema que vamos a tocar hoy nunca lo tocamos en el canal y es espectacular de punta a punta. Porque siempre hablamos de experiencias cercanas a la muerte. Y estas experiencias de muerte compartida que Lola nos va a regalar, pero véanlo y escúchenla por favor con atención. No me escuchen a mí porque soy impavada, pero Lola es increíble. Bueno, las experiencias de muerte compartida, mira, para poner en situación, la experiencia cercana a la muerte son aquellas personas que han tenido un paro cardíaco que le ha conllevado a un paro cerebral, bueno, y la han llevado a una muerte clínica. Cuando hay un paro cardíaco, la sangre no circula, no llega al cerebro, entonces hay una hipoxia cerebral, bueno, y la persona pues cae en muerte clínica, que se llama. Y luego esas personas, bien por reanimación sanitaria o bien de una forma espontánea, algunas veces pues han recuperado y han contado esos primeros tramos que le está sucediendo justo cuando abandonas el cuerpo, ¿no? Esa esencia o esa conciencia que nos habita cuando el cuerpo se desconecta, como yo digo, el cuerpo se desconecta, pues el espíritu sale libre de él y nos han contado a la vuelta cuáles son esas experiencias que han tenido. A más tiempo hayan estado en parada cardíaca, la profundidad de lo que nos cuentan es mayor, ¿no? Si han tenido un paro cardíaco muy somero de pocos segundos, pues a lo mejor solamente tienen una experiencia de salida del cuerpo, de ver lo que está sucediendo alrededor, si es en un accidente de tráfico, si es en un sitio que haya tenido algún tipo de accidente o si es en la camilla de un hospital. Se ven fuera del cuerpo. Si pasa más tiempo, el recorrido es mayor. Estas son las experiencias cercanas a la muerte, que son experiencias que yo llamo del tránsito, ¿no? En esa zona, en esa interfaz, en ese área que hay entre que salimos de nuestro cuerpo, que el cuerpo se queda aquí, y pasamos a un plano de luz, o al cielo, al devachá, o como quieras llamarlo, ahí hay una interfaz que llamamos el tránsito, que se desarrolla en lo que normalmente se llama el astral, ¿no? Pasamos justamente ahí. Pero cuando nos estamos yendo de a poquito, pues por una enfermedad o nos consumimos de mayor, etcétera, pues la gente va entrando en ese tránsito también de a poquito, no de una forma súbita como una experiencia cercana a la muerte, sino que vas de a poquito. ¿Y qué quiero decir de a poquito? Pues que, como aquí dicen, está con un pie allí y otro aquí, ¿no? Estás
que desconectando el cuerpo poco a poco, lo primero que se desconecta es el sentido del gusto, las personas no quieren comer, dejan de beber, luego desconectan el sentido de la vista, vamos desconectando los sentidos, que son los que nos agarran aquí a este plano. El último es que se desconecta es el del oído, ¿no? Emocionalmente, nuestro cuerpo emocional también se despide. El cuerpo físico se desconecta, el emocional se despide. ¿Se despide de qué? Pues, ¿y de quién? Pues se despide de los bienes materiales, deja de interesarnos las cosas, la televisión, el programa que nos gustaba, el paseo por el parque, el tomarnos un helado, yo qué sé, todas esas cosas que antes nos interesaban dejan de interesarnos. Y además empezamos a desprendernos de las cosas materiales para que no nos aferren, que también nos aferran, ¿no? Pues el anillo que dejamos a una sobrina, el coche que se lo dejamos al hijo, hacemos un testamento, no queremos nada material, nos vamos a ir sin nada más y a menos apegados estemos, más fácil se nos hace ese tránsito, pero a nivel espiritual también estamos haciendo un tránsito, que ese es la investigación de mi libro, ¿no? Esas fases que yo he descrito de cómo nos marchamos, ¿no? Y algunos médicos, pocos que tratan el tema, pues dicen esas cosas que les pasan a los moribundos. Pues yo en mi libro hablo de esas cosas que le pasan a los moribundos. Y una de las cosas que le pasan a los moribundos es que empiezan a recibir visitas de seres queridos del otro lado. Una de las preguntas que yo me hice fue, ¿a quiénes ven los moribundos? ¿A quiénes ven? Bueno, pues ven a seres, en mi experiencia, ¿no? Los casos que yo he recogido y que también he leído de otros autores, ya te digo, no hay muchos, pero sí que hay algunos, pues ven a seres queridos fallecidos, normalmente a los padres, al padre o a la madre, ven a un hijo que ha fallecido, por ejemplo, también pueden verlo, a un hermano, una hermana, un abuelo, un esposo, una esposa, pero también ven a seres que no conocen, a seres desconocidos, personas que no conocen, algunas veces acompañando a los seres queridos y otras veces son gente que hay en la habitación que no logran identificar muy bien quiénes son porque no los conocen. También ven a seres de luz, lo que ahora llaman seres de luz, que a principios del siglo XX pues llamaban ángeles, ¿no? Y te los describen como seres iluminados, con túnicas blancas o vestidos de blanco, altos, y están ahí, ¿no? Bueno, ahí hay dos hombres blancos, o hay dos sombras blancas, o hay dos personas vestidas de blanco, ¿no? ¿Dónde las ven? Normalmente a los pies de la cama o alrededor de la cama, ¿no? Al lado tuyo, ¿no? Y le dan algún tipo de mensajes, ¿no? También puede ver a mascotas que hayan tenido, a niños, muy frecuente que vean a niños, y en ocasiones ven a otros seres que puedan tener algún significado para ellos, ¿no? Siempre que uno esté con el oído atento, puedes darte cuenta de por qué están viendo lo que están viendo. Me voy a explicar. Voy a poner ejemplo. Una compañera médico, dermatóloga, pues me contó que su padre, a la hora de trascender, decía que en la habitación había frailes, había monjes. Bueno, y yo le pregunté a esta amiga, ¿y cómo iban vestidos? ¿De qué hábito eran? Y me dijo, mira, hija, mi padre decía aquello y a mí es que ni se me ocurrió preguntarle de qué color iban vestidos los monjes porque es que mi padre se estaba muriendo. Lógico. Estás agonizando, papá, ¿y de qué color es el hábito? Bueno, es que eso no tiene mayor relevancia a cuando está tu padre agonizando. Y le dije, mira, es verdad, tienes toda la razón. Y un día me encontré a una prima hermana de esta compañera y le dije, ¿sabes que tu tío, cuando estaba trascendiendo, veía monjes? Y me dijo ella, no lo sabía, pero no me extraña, me dijo esta. No me extraña porque mi tío era dermatólogo y fundó el último leprosario de España, lo fundó él.
Entonces los leprosarios estaban llevados por frailes y por monjes. Cobró todo el sentido. Tremendo, ¿eh? O sea, es que no deja de asombrarme las cosas que suceden, ¿no? Y están ahí para que las contemos, las compartamos y salgan a la luz. Entonces hay teorías, ¿no? Dice, bueno, no, es que estas visiones son debidas a la hipoxia cerebral y son alucinaciones. Mira, no son alucinaciones, porque yo también he visto personas alucinando, ¿no? Y las alucinaciones crean mucho malestar, crean una gran confusión, son fruto de un cerebro confuso. Pero hay personas que están con sus gafas nasales, con el oxígeno, le tomas el oxígeno y está en 98 y están contándote esto, luego no es la hipoxia cerebral. Estas visiones que tienen o estas visitas que tienen le dan mensajes, le ayudan a hacer el tránsito, le proporcionan calma, le proporcionan paz. Y eso no tiene nada que ver con una alucinación. Y te lo cuentan tranquilamente y te cuentan, mira, aquí ha estado mi madre, viene a verme todas las tardes, porque también repiten un cierto patrón, y luego pueden estar contándote, hablando de otra cosa, quiero dejar esto, pueden estar haciendo hasta el testamento, o sea, que están en su sano juicio, están lúcidos y te están contando lo que están viendo sin ningún tipo de agitación. Hay gente que sí se agita porque el que se le presenta a lo mejor tiene ciertos conflictos con el que está viendo, y está ahí esperando a que, pues, a que hagan las paces, hijos. Está esperando a que no te vayas con emociones de baja vibración, ¿no? Y tú dices, bueno, vale, todo eso está muy bien, pero ¿y cuando el testigo, el ser querido que está acompañando, o el personal sanitario está viendo lo mismo que el moribundo? Esas son las experiencias de muerte compartidas. Cuando el testigo, que está sano, que es pues un hijo, una hija, o un enfermero, una enfermera, alguien del personal sanitario o de la familia que está viendo en un momento determinado lo mismo que está viendo el moribundo. Eso no es un cerebro enfermo. No es de lo más frecuente, pero hay experiencias de muerte. Eso es lo que se llama experiencia de muerte compartida. Que yo sepa, Raymond Moody escribió un libro que se llaman Destellos de Eternidad, en donde él cuenta, creo que son 10 casos de muerte compartida, porque no son frecuentes, ¿no? Y yo me he encontrado con algunos que los dejo reflejados en mi libro. Son unas rarezas exquisitas. ¿Por qué? Porque la persona ve lo mismo que el moribundo. Y tengo experiencia de muerte compartida de que ven a esa visita que está viendo la persona, que está trascendiendo, pero otras están viendo el camino espiritual que se está abriendo a la persona y al cuerpo espiritual que está trascendiendo. El camino de luz que se abre, el portal que se abre. Yo últimamente digo que la gente hoy en día trasciende masivamente en los hospitales. Antes lo hacía en su casa. Ahora lo hacen en los hospitales, en las UBI, en cuidados paliativos. De manera que yo ahora el hospital o una UBI, un cuidado paliativo, lo veo como un portal interdimensional. Esos sitios se está abriendo y cerrando portales continuamente. De manera que hay personas que están... Mira, te voy a contar el caso de una compañera que trabajaba en paliativos. Entonces, en paliativos las personas llegan ya muy enfermas,
Y los médicos de paliativos son los únicos médicos que no tienen que curar, sino que tienen que acompañar manteniendo el cuerpo con la menor dolor posible y con la mayor confortabilidad. El cuerpo sabe desconectarse solo, pero algunas veces, si hay un dolor o si hay una agitación, pues hay que irse confortablemente, no hay que añadir más sufrimiento a nada. Y me contaba esta compañera, que lo ha contado también en algunas entrevistas que le han hecho en algunos canales, que ella se llama Rosana Mainar, pues me contaba Rosana que un día una señora de cuidados paliativos que estaba ingresada le dijo, estaba ingresada en su habitación, le dijo, doctora, he visto, han venido 2 enfermeros vestidos de negro. ¿Usted sabe quiénes son? Y ella dijo, pues no. Sí, están por aquí. Total, que ella salió y le dijo a las enfermeras, oye, fíjate lo que me ha dicho esta señora. Y ellos, pero bueno, que enfermeros vestidos de negros y aquí no, vaya que no. Y esa tarde o al día siguiente esta señora trascendió. Entonces, claro, esa visión que había tenido la señora, esos enfermeros de negro, pero es que a los 2 días una señora que había en 2 habitaciones más allá, pregunta, oye, aquí han entrado 2 enfermeros vestidos de negro, ¿quiénes son? ¿Cómo era posible que 2 personas estuvieran viendo lo mismo? Y no es la primera vez que me cuentan esto. Aquí en Carlos Haya, un enfermero que trabajaba en Carlos Haya, pero luego ya se fue a trabajar al centro de salud, me contó que entró a la habitación de un paciente a cambiarle el suero y le dijo a este paciente, oye, ¿tú sabes esas 2 mujeres que hay sentadas ahí? Esas 2 mujeres que están vestidas de negro, ¿qué están haciendo ahí? Porque dice que me están esperando. ¿Quiénes son? El enfermero se asustó y se fue. Claro, entonces, si esto lo tuviéramos normalizado, no nos asustaríamos. Vamos a desdramatizar la situación, vamos a normalizarla. Estas son cosas de la perimuerte. Y estas son personas, seres, entidades que el que está trascendiendo, como se está desconectando también su parte de ego, se queda con su esencia, con su ser, y nuestro ser tiene habilidades psíquicas. Nuestro ser tiene habilidad de poder de mediunidad. Entonces, los que están trascendiendo y están viendo seres queridos del otro lado, lo que se están convirtiendo es en medium, como el medium natural. De manera que se le puede preguntar. De hecho, ya hay personas que le empiezan a preguntar, oye, está aquí fulanito, bueno, ¿y qué te dice? Es interesante saber qué le están diciendo los del otro lado. Tengo una compañera que le ocultaron a la madre, la abuela se estaba muriendo, y entonces le ocultaron que el hijo, que era el padre de mi compañera, pues había tenido en mitad de la calle un infarto y se había muerto en la calle. Vaya, le dio un infarto fulminante y se murió. Y a la abuela no le habían dicho nada porque la abuela estaba agonizando de un cáncer. Pero la abuela, un par de días después, empezó a decir, oye, ¿sabes mi hijo Juan, que dice que me va a llevar de viaje? ¿Tú sabes dónde me va a llevar? Pero, hombre, ¿cómo que de viaje? Sí, viene mi hijo. Pero viene muy raro, decía la abuela. Viene muy raro porque viene dentro de una luz. Eso también es frecuente. Que vean una luz y vean a un ser querido dentro de esa luz. Lo veo dentro de una luz y me ha dicho, mamá, prepárate que nos vamos de viaje. ¿Tú sabes a qué viaje me va a llevar? Esas son las informaciones, esa es la manera que tienen los del otro lado
de acompañarte en el tránsito. Eso lo ve el moribundo, pero ¿y cuando también lo ve el testigo? Entonces, es raro, pero lo ve. Por ejemplo, este es el caso de un compañero, me lo contó él, que le había pasado con su madre. Su madre se había traído a la abuela, que la mujer estaba ya muy enferma y se la había traído a la casa. Y un día empezó a escuchar a la abuela hablar. Esto es muy frecuente, la escucha hablar sola en la habitación, entras y dices, ¿con quién estás hablando? Y entonces la abuela te dice con quién está hablando. Pues con tu hermano, pues con tu padre, pues con tu... Pero si ya falleció, hombre, mamá, sí, pero es que están aquí, vienen a verme. Lo dicen tan tranquilamente. Pero en esta ocasión escucha a la abuela hablar, la madre va a la habitación a ver qué es lo que está pasando y se encuentra que la abuela estaba hablando con una vecina que la llamaban la Córdoba, porque esta mujer había nacido en Córdoba y se había venido a vivir a la puerta de al lado y le decían la Córdoba, pero la Córdoba ya había muerto hacía tiempo. No era ni el padre. Es que fíjate, ¿quién va a venir a recibirte? Pues una vecina. No era ni el padre, ni la madre, ni... Total, que entró y la vi hablando con la Córdoba. Y le dijo, mamá, esa calle ahí es la Córdoba. Y le dijo la madre, ¿tú también la ves? Dice, pues claro que la veo. O sea, la persona que estaba trascendiendo y el testigo están viendo lo mismo a la Córdoba. La Córdoba no se quedó ahí. La abuela falleció y el padre, bueno, la abuela falleció y, bueno, los padres de este compañero, pues nada, ahí estaba. Pero el padre del compañero le dio un aneurisma cerebral, le detectaron un aneurisma cerebral y entonces lo tenían que operar a vida o muerte. Y si lo operaban y salía bien, lo más probable es que fuera con secuelas, porque los aneurismas cerebrales es lo que tiene. Total, que estaba muy... Yo recuerdo aquella época, ¿no? Porque mi compañero me lo comentaba, es mi compañero, pero también es amigo. Pero esto de la Córdoba me lo contó tiempo después. En aquel momento estas cosas no se hablan, ¿no? Yo espero que empiecen a divulgarse, a hablarse. Sería fantástico, ¿no? Sería fantástico que empiecen a hablar, a contar las cosas. Lo que pasa es que todos quedamos como locos, por lo general. Cuando empiezan a contar las cosas, entonces van a salir. Yo soy una avanzadilla, ¿no? A raíz de mía, Rosana Mainar empezó también a hablar y a contar lo de los enfermeros vestidos de negro, ¿no? O sea que, y además ya está ella también hablando y contando y compartiendo y animando a otros compañeros de profesión que lo hablen, que lo cuenten, que lo digan, ¿no? Enfermeros, auxiliares, médicos. Bueno, pues cuando este padre de mi compañero estaba en Carlos Haya, que lo iban a operar, pues estaban todos muy preocupados. Y entonces la madre volvió a ver a la Córdoba. La Córdoba fue a la casa, vio una visión, se le apareció la Córdoba y le dijo, no te preocupes que todo va a salir bien. Entonces la madre se quedó, bueno, se lo dijo al hijo, el hijo médico, le dijo, ay mamá, por favor, hay que ver, ay, ya. Otra vez con la misma historia de la Córdoba, tal. Pero el padre salió de la operación y sin secuelas, como le dijo la Córdoba. Lo que a mi compañero más le llamó la atención no fue todo esto, sino que su padre, cuando salió de iba para el quirófano, le dijo, iba iba con su hijo, con mi compañero médico, nos metemos ahí cuando hay algún problema de salud, ¿no? Y el padre le dijo, mira hijo, tranquilízate porque he visto a mi madre y me ha sonreído y eso quiere decir que todo va a ir bien. Claro, esto es el sesgo de género. Si te lo dice una mujer estamos como más influenciados, pero si te lo dice ya tu padre,
Eso ya tiene que Palabra ser santa. muy serio. Palabra santa. Palabra Claro, santa. Entonces él claro. dijo, es que lo dijo mi padre. Claro, un hombre diciendo estas cosas, ¿no? Fíjate que salió de la operación, salió todo bien. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. El que tú estés en los aledaños de la muerte abre un portal, aunque finalmente no mueras. Entonces, este hombre no murió, pero estaba en los aledaños de la muerte y abrió ese portal como para ver a su madre, que le decía, le daba tranquilidad. Él sabía, dan mensajes, a lo mejor no son mensajes verbales, algunas veces son verbales, ¿no? Pero otras veces son mensajes emocionales. Yo los llamo mensajes emocionales. Te sonríen y tú sabes que primero que está bien y que todo va a salir bien. Te da el mensaje de que todo va a salir bien. Después de salir de esos aledaños de la muerte, dejas de tener esa visión. Ya no lo vuelves a ver más. Entonces, esto es lo que pasó con la Córdoba. La señora, la madre, vio a la Córdoba lo mismo que estaba viendo la abuela. Otras veces, como una enfermera de mi centro de salud, resulta que iba a visitar a una paciente, una señora que estaba ya muy mayor y estaba, pues, bueno, en ese trance. Iba todos los días a curarla, ¿no? Porque ya están las personas así. Bueno, pues la enfermera se llega, algunas veces también va el médico, pero muchas veces va la enfermera. Y la enfermera me vino a mi consulta y me dijo, mira, a los pies de la cama de esa señora hay una niña, que la veo yo. Digo, ¿cómo que hay una niña? Dices, Lola, hay una niña, que la estoy viendo cada vez que voy, hay una niña. Digo, ¿y qué hace? Dice, yo nada, yo hago como que no la veo. Pero eso es una experiencia de muerte compartida, porque la enfermera estaba viendo a ese ser, ese niño, no sabemos quién era, porque la señora estaba en estado de estupor, ya no hablaba, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén allí, los seres que están acompañándola están allí. Otra conclusión, nadie se va solo, Adriano, nadie se va solo, nadie. Están los de allí pendientes, deben de tener una información privilegiada. ¿Por qué lo digo? Mira, cuando hay una experiencia cercana a la muerte, las personas pasan al otro lado, ven lo que ven, primero ven lo terrenal, luego asciende, se sienten atraídas, hay una luz, sienten como que la están tirando de ellas, vale. Y sí, pero siempre hay un momento, ven a personas conocidas o a desconocidos, o a seres de luz, o en fin. Pero siempre hay alguien que le dice, no es tu momento, tienes que volver, no es tu momento. En muchas ocasiones le dicen por qué tiene que volver. Tienes una misión que hacer, tienes un propósito, y cuando vuelven, en pocas ocasiones recuerdan cuál ha sido esa conversación. A veces sí, pero normalmente cuando vuelven se olvidan. No sé, me dijo, tienes un propósito, pero ahora no me acuerdo qué es lo que me dijo, ¿no? Pero lo que siempre dicen es, no es tu momento, tienes que volver. Y la persona vuelve, ¿no? Normalmente no quieren volver, pero como le han contado cuál es el propósito, no quieren volverse, si se está divinamente. Como le han contado cuál es el propósito, entienden o recuerdan de que deben de volver y voluntariamente vuelven, ¿no? Pues cuando estamos en tránsito, esas visitas o esos seres de luz o eso vienen a decirte en muchas ocasiones, como el padre de esta amiga, el que murió del infarto, le decía a su madre, prepárate que nos vamos de viaje. Y en otras ocasiones es que te dicen claramente, prepárate, ha llegado tu hora, es tu momento. Y te van preparando para el tránsito, ¿no? Vamos, estamos aquí, es tu momento,
prepárate, nos tenemos que ir. Bien. Si en un caso me dicen, no es tu hora, y en otro lado me dicen, es tu hora, la pregunta es, ¿tenemos una hora? Totalmente. Y si tenemos... Qué buena Claro. pregunta. Qué buena, ¿cómo lo formulaste? Qué buena pregunta. Y si es así, ¿lo sabemos? Qué bueno. Te digo sinceramente, yo te lo voy a decir 20 veces. Primero, la gente está feliz que estoy callado. Lo primero, escucharte ni hablar. Y después, que has logrado que me calle. Eso es como, es para estudiar, ¿eh? Ojo, es otra fase esto, ¿eh? Otra fase. Lo lindo de todo esto es que, digo lo lindo, alguien que perdió recién a alguien va a decir que me estás hablando de algo lindo. Esto es un lujo. Esto es un lujo. Yo siempre digo, te saco un poquito del tema, yo tuve el lujo de acompañar a mi padre y que no tuvo ninguno de mi familia. Desde el momento que lo acompaño en la ambulancia, que soy el último que lo veo con los ojos abiertos, la gente me dice, estás loco, estás enfermo. No. Después lo comprendí, ¿no? En el momento no entendí nada, o sea, estaba enojado con la vida. Después entendí el lujo que había tenido de verlo el último de verlo con los ojos abiertos, acompañarlo y atenderlo yo en la ambulancia, Lola, porque la doctora que me atendía en la ambulancia le decía a mi papá, bueno, hasta acá llegamos, hermosa la doctora, divina, mi papá escuchándola, pero más allá de eso, y después ser el que lo fui a reconocer. Yo sé que es algo un poco de lo que estás contando vos, pero estoy hablando de los lujos que te da la vida. Sí. Dentro del dolor hay luz, cuando vos se podés entender, hay lujos. No lo tuvo ni mi mamá ni mis hermanas, lo tuve yo. No. Es un lujo, totalmente, porque... Sí, decime, sí. Porque trascender, pasar al otro lado, es una experiencia espiritual, es una experiencia mística y es un momento sagrado. Y el que está en ese momento allí es lo que siente. Por eso tú dices que es un lujo, porque tú estuviste al lado de una persona que estaba haciendo un proceso espiritual, el proceso místico. Es un momento sagrado, es un momento de arrodillarse y decir el misterio de la vida, ¿no? Y lo digo con tristeza, porque hasta ahora me da tristeza y me lleno de angustia. Pero después comprendí que era así, que era un lujo. No sé por qué me salieron estas palabras, tampoco. Si vos me decís, ¿por qué estás diciendo esto? Me salió de adentro. E incluso comprender, cuando lo voy a reconocer, y lo digo siempre, digo, ese no es mi papá. Es increíble, porque yo tenía adoración por mi papá, y la sigo teniendo. Pero cuando lo vi, digo, y escuché en otras personas lo mismo, después que me pasó a mí. Lo mismo. Ese ya no es mi padre. Ese ya no es. No lo sentí. Es que, no, es que es así. O sea, es que personas que han estado acompañando a seres queridos que están trascendiendo, de repente lo miran y dice, ya no está. Lo saben. ¿Por qué? Pues porque el espíritu es lo que anima a la materia, no la materia al espíritu. Lo que anima a la materia es el espíritu, y cuando el espíritu ha salido, nuestra alma ha salido, ha terminado su trayecto aquí, el cuerpo no tiene ánima por sí mismo. Y ves que ya no hay, ves que ya no hay nada dentro. Es que lo ves. Y también ves muchas veces cuando están en tránsito cómo ya no están mirando hacia afuera. Es una cosa muy curiosa. Pierden la mirada, te miran, ¿vale? Pero están haciendo un viaje interior muy profundo. O sea, esos últimos días, semanas del tránsito, se está haciendo un trabajo muy intenso interior. Aunque tú veas a la gente que está inconsciente o estuporosa,
están haciendo un gran trabajo interior. Tú sabes que, bueno, todos sabemos, o lo hemos experimentado, que cuando llegamos aquí con 2, 3, 4, 5 años somos todo espíritu. O sea, el niño está feliz. Un niño normal, corriente, está feliz de la vida, ves que está, incluso muchos niños te cuentan o están empezando a contar porque recuerdan un poco de dónde vienen, ¿no? Y el niño lo recuerda, hay muchos niños que lo recuerdan, pero luego te entra el programa ego, allá por los 6, 7 añitos, ¿vale? Y ya te entró el programa. Bueno, pues nada, ya tienes que funcionar con el ego, pero cuando nos vamos, lo que vamos desactivando en esos últimos tramos de la vida es el programa ego. El programa ego también se queda aquí. Ese no es de allí, ese es de aquí, que nos sirve para tener esta experiencia en el cuerpo humano. Pero se va desactivando y si no lo has desactivado porque no has entregado tus pertenencias, no te has quitado. Quitárselo a apego es quitarse el ego. Quitárselo a apego es quitarse el ego. Y esos son el trabajo que se hace en los últimos momentos, últimos días, horas, semanas. Cada uno tiene ese tránsito, el tránsito que necesita. Hay gente que tiene un tránsito más pequeño, otra gente tiene un tránsito más largo. Depende, pero lo que se hace es desactivar el programa ego. Los vamos desactivando para poder irnos al otro lado. Si quieres, seguimos hablando de la experiencia de muerte compartida. Pero ¿sabes qué quiero escucharte? Porque me encanta hablar, a mí me encanta hablar con todos. Yo, como mucho, nos llama la atención, con todo respeto le voy a decir, el medium, esto, lo otro, ¿viste? No, voy a cuidar mis palabras, porque tengo amigos que son medios y no quiero faltar respeto diciendo algo. Y pocos escuchamos a los profesionales. Y lo veo, mucho que me pasó con Sonia Andrés, con Juan José López Martínez, bueno, Sí. y así puedo nombrar. Que la gente dice, a ver, el medium y tiene 400.000 visualizaciones. Y ves al médico, y estoy hablando de médicos que están puntualmente en esto y con la atención puesta en esto, no que hablan como científicos, y se murió, listo, nos fuimos, no está más. Hablan con sentimiento y explican y comentan y estudian y estudian y estudian y estudian. No se quedan con un cuentito que alguien les contó y se quedó. Entonces, mi pregunta es, porque yo te quiero escuchar, como digo, hay personas que quiero escuchar las 40 horas. Me pongo el pochoclo, la gaseosa y así te escucho, nada más. No quiero ni hablar. Pero digo, ¿en qué momento vos... a ver si se te partió la cabeza y dijiste, acá hay algo? Porque tenés, la científica la tenés adentro. Claro. Y te dijeron, 2 más 2 es 4, punto, se acabó. No hay otra cosa. ¿En qué momento dijiste, me parece que 2 más 2 no es solamente 4, hay 4, 4 y medio, no sé? Ya. O pensé, 2 más 2 es 4 porque existen las matemáticas y el universo son matemáticas. Pero ¿qué misterios tiene el universo? ¿Qué leyes rigen el universo? No te quedas en el 2 más 2, sino que dices, ¿esto qué es? Son matemáticas. Y hay leyes, y está el número áureo, y está el número pi. Entonces, en el universo hay leyes, ¿y quién rige esas leyes? Entonces vas un poco más allá, ¿no? Partes del 2 más 2, pero trasciendes, es lo que dice Michael Kaku cuando dice que la apariencia no es igual que la esencia. Y si nos quedáramos en la apariencia, la ciencia nunca hubiera avanzado. Detrás de la apariencia hay una esencia. Detrás del ser humano, en mi apariencia, hay una esencia. Voy a buscar la esencia. Pues eso empezó a aparecerme porque las personas empezaron a contarme cosas y empecé a escucharlas, que es lo que están haciendo muchos médicos, escucharlas. Y en vez de darle una explicación
a lo primero que me salga, esos son alucinaciones. Bueno, ¿por qué son alucinaciones? ¿En qué me baso para decir que son alucinaciones? Mira, hay un apartado muy interesante, son las despedidas que tienen las personas que recién acaban de trascender. Y como su cuerpo emocional quiere despedirse, pues a lo mejor se aparecen a una nieta o se aparecen a un hijo o se aparecen a alguien y se despide a un amigo, ¿m? Y se despiden a distancia. Tienen la habilidad de la bilocación. Están a lo mejor muriéndose, agonizando o recién fallecidos en el hospital y a miles de kilómetros de distancia o a cientos se están despidiendo. Se aparecen a alguien y se despiden. Este fenómeno empezó a describirse en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque los chavales que caían en el frente, las madres o los padres recibían la notificación 2 semanas después, no como ahora, que con el teléfono móvil estás comunicado. Antes no, antes se daba la baja, se escribía una carta y venía el Ministerio de Guerra o del Interior o como sea que se llamase, del Ejército, y iba con una carta a entregársela a los padres, ¿no? Pues se empezó a describir y a reportar casos de que cuando llegaban a darle la carta, pues la madre o el padre decía, ya sé que mi hijo falleció tal día, porque es que vino y me lo dijo, vino a despedirse de mí. Esto ha sucedido en la Primera, Segunda Guerra Mundial y en el tsunami de Japón. Fíjate cuántas cosas que no las comentan. Esto no sale en las noticias. En el tsunami de Japón hubo muchos casos de gente que estaba arrasándose, muriendo en el tsunami y se estaban despidiendo de familiares a la otra punta de Japón. Se le estaban apareciendo y despidiéndose. ¿Cómo se despiden? Pues se despiden con ese mensaje emocional, se te presentan, se te sonríen. Tengo el caso de uno que fue su amigo a despedirse. Él estaba acostado, se despertó, miró y a los pies de la cama se encontró con el amigo que se estaba muriendo en cientos de kilómetros de distancia, le sonrió y le dijo, qué suerte haberte tenido como amigo. Y se fue. Wow. Impresionante. A mí es que me cuentan las cosas y no dejo de asombrarme, ¿no? Pero es fantástico. Pero la primera vez que escuché hablar de esto, te voy a contar. Voy a un congreso que me invitan a Elche a dar una conferencia sobre todas estas cosas que estoy contando y habían invitado también a una médico de urgencias de Madrid. Y entonces esta mujer, fue la primera vez que yo escuché hablar de esto. Esta mujer contaba que ella había ido, la habían llamado para una persona que estaba muriendo, que estaba trascendiendo. Y entonces, al entrar en la habitación de esta señora, vio en la cabecera de la cama una luz enorme, como un portal. Ella decía que era un portal porque vio esa luz, gente dentro de esa luz. Claro, ese es el área del tránsito, que ya hemos dicho que está poblada por tus seres queridos que están allí. Que había mucha gente en ese portal que se estaba abriendo y que cada vez iba abriéndose más y más, que además ella veía líneas de colores rojas, verdes, que iban de arriba abajo, iban así, cruzándose, que ella interpretó enseguida que eran las líneas de vida que se iban cruzando y se habían cruzado en la vida de esa mujer, y cómo el cuerpo de esa mujer, como una especie de humo, salía de su ser y se incorporaba a ese portal. Entonces ella entró y vio aquello y dijo, lo vio, eso es una muerte, es una experiencia de muerte compartida.
Cuando yo conté este caso, uno parecido, que yo cuento en mi libro, el 10 de marzo de este año en el Palacio de Congresos de Torremolinos, cuando acabé la conferencia, vino una chica, se me acercó y me dijo, mira, soy enfermera y doy fe de lo que has dicho es así. Porque mi abuela, cuando un día antes de trascender, empezó a gritar, ¡ay, ay, ay, ay! Fui a la habitación y me dice, mira, ¿ves esa luz que se está abriendo ahí? ¿Y ves a la gente que hay dentro de esa luz? Dicen que vienen a por mí. Dice, yo miré y los vi, Lola, me dice. Vi un portal y había gente dentro que estaba llamando a mi abuela, le estaban haciendo señales y entonces yo les dije, iros de aquí, no, venga, fuera, fuera, iros, iros, que asustáis a mi abuela, iros. Dice, oye, y aquel portal se fue cerrando, cerrando, cerrando y se fue. Dice, pero mi abuela murió al día siguiente. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué genialidad. Qué, Le mandó cerrar el portal. genial la reacción también, ¿no? Faltaba con la zapatilla, ¿no? Que lo saque. Qué bárbaro, qué genial, qué genial. Y eso era una enfermera, me decías. Era una enfermera. Ella vino, me dijo, mira, me llamo tal, soy enfermera, ¿vale? Y esto me pasó con mi abuela. Así que cuando tú has contado otro caso que yo tengo, este también lo cuento en el libro, ¿no? Un caso de una señora. Es que la experiencia de muerte compartidas te dan una fidelidad mayor, ¿no? Porque es un testigo. Tú dices, bueno, la abuela se estaba muriendo y estaba viendo allí una luz que se abría, pero ¿y la nieta? La nieta está sana como una pera y vio lo mismo que la abuela. Vio lo mismo que la abuela. Y hay muchos casos, bueno, muchos. Esto ya te digo que no es lo frecuente, pero hay casos que cuando la persona está trascendiendo y se está incorporando a ese portal que se abre, están viendo lo mismo y algunas veces incluso ellos mismos entran en el portal como si tuvieran en ese momento una experiencia cercana a la muerte, porque están entrando en el área del tránsito y acompañan en ese tránsito al que se está marchando. Y claro, como pasa en la experiencia cercana a la muerte, siempre hay alguien que te dice, mira, tú no puedes, tienes que volver. Claro, hasta acá. Y te sacan, hasta acá, y te sacan de ahí. Son gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte acompañando a un ser querido sin tener una muerte clínica. Sin tener una muerte clínica. Por eso yo he llegado a la conclusión que el estar cercano a la muerte abre un portal. ¿Ahora me entiendes? Sí, pero te entiendo, pero me vuelvo loco. Te hacía así antes porque se me pone la piel de gallina escuchar una mezcla de alegría, una mezcla de sensaciones. Es fantástico y me da mucha bronca que no se hablen estas cosas, porque realmente esto se tiene que hablar hasta en la televisión. Tendrán que citarte a vos, a Juan José López Martínez, a Sonia Andrés, y así podemos hablar un montón de profesionales y dejar de esconder estas cosas, porque esto le hace bien a la gente. Dentro Claro. del dolor. No te siempre digo lo mismo, nada de esto te va a devolver a tu familia, a tu ser querido. Ya. Pero te calma el alma. Claro, te calma el alma. Claro, te consuela. Es que el único consuelo que existe es el espiritual. El único consuelo que existe es el que te digan algo que tú ya sabes, que la muerte no existe, que nuestro espíritu, la mayor parte del tiempo está en el mundo espiritual, que bajamos aquí a la tierra para un suspiro. El mayor tiempo lo estamos pasando en el otro lado. Nosotros somos seres espirituales teniendo esta experiencia humana y eso lo sabemos. Mira, te voy a contar un caso.
Me encanta, me encanta. Como yo creo que como soy una interlocutora válida, o sea, que tú me puedes contar tu experiencia, que yo ni te la voy a reprimir, la voy a escuchar con mi mente, con mis oídos y con mi corazón. Pues el otro día fui a hacer la declaración de la renta, ¿vale? Con el asesor fiscal. Y tenía un poquito de lío porque he tenido que meter los copyright, las ventas del libro y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba allí el asesor, un señor que tendrá pues 60 y pico años, tío muy serio, muy buen profesional, allí con sus gafas, mirando, mira Lola, tienes que esto, lo otro, estaba totalmente, se sabía todas las normativas, me encanta, ¿no? Lo que él diga, pues así, esto lo tienes que meter aquí, esto aquí, esto aquí. Total, que al final me dice el hombre, oye, ya que habíamos terminado, y entonces esto del libro, ¿qué libro ha escrito? Y se lo digo, pues mira, se llama El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. Y me dice, ¿te puedo contar una cosa? Claro, a mí me la puede contar, porque sabe que lo voy a escuchar. Digo, claro. Dice, mira, la única persona que se la ha contado es a mi hermana. Yo le pido permiso a la gente para poder compartir su experiencia y me dijo que sí. Dice, la única persona que se lo he contado es a mi hermana. Resulta que cuando yo era chico, esto te lo dice el asesor, que vaya, yo me quedé, vale. Cuando yo era chico, tenía recuerdos del lugar de donde yo había venido, de donde yo estaba, antes de bajar a la tierra. Digo, ¿así? Dice, sí. Dice, resulta que antes de bajar a la tierra, yo estaba con 3 vigilantes. Dice, vaya, yo los llamo vigilantes, que eran 3 seres vestidos con túnicas blancas hasta los pies. Y estos 3 seres se dieron cuenta de que yo quería traerme recuerdos de otras vidas. Y entonces me dijeron, no puedes llevarte recuerdos de otras vidas, tienes que beber del río del olvido. Dice, yo no quería beber del río del olvido, pero me obligaron. Y me dijeron, bebe, bebe, bebe. Dice, yo hacía como que bebía, pero al final, claro, bebía. Al final, claro, tuve que beber. Dice, pero bueno, yo no quería beber. Y ya que bebí del río del olvido, pues pude bajar a la tierra. Digo, oye, ¿y eso que tú veías, dónde estaba? Dice, pues mira, era un paisaje que no tenía árboles, no tenía montaña, había más gente bebiendo del río y había más seres por allí, también con túnicas blancas. Digo, mira, no es la primera vez que me hablan del río del olvido. El hombre se despresionó. Dice, ¿es verdad? Entonces no son imaginaciones mías. Lo que yo creo que viví, lo viví, ¿verdad, Lola? Digo, lo viviste. Eso es así. Eso, ¿sabes quién fue el primero que lo describió? Platón. Platón describió en las últimas páginas de la República, su libro La República de Platón, cuenta el caso de un soldado que se llama que es la primera experiencia cercana a la muerte que está descrita. Bueno, pues antes de bajar aquí, se le permitió estar en esa llanura que se llama así, la llanura del río Lete, del río del olvido o del río de la despreocupación. ¿Quién son esos 3 seres? Pues también está descrito, se llaman las moiras. Los romanos la llamaron las parcas. Y esos 3 seres son, las describen, Platón la describe así, vestidos de blanco, que son las que van tejiendo el destino, el pasado, el presente y el futuro. Y son las encargadas de que bebas del río del olvido o de la despreocupación. Los más insensatos, dice Platón, pasan por esa llanura, que no hay árboles,
no hay nada para que vayas con sed a beber y los más insensatos beben más de la cuenta. Este hombre no bebió tanto porque todavía tenía ese recuerdo. ¿Te lo cuentan así? Qué fantástico, qué fantástico, me encanta, me encanta. Yo creo que, vuelvo a decir, me da uno que pasó por tanto dolor. Yo soy católico, nací católico y me hicieron católico, ¿no? Pero qué lindo sería escucharlo en la escuela, o el otro día estaba escuchando un muchacho que es espírita, que lo vamos a tener, Luis Hu, y que le hizo historietas de estos temas, y cómo los chicos van leyendo y van tomando la muerte de otra forma, Claro. para que no sea el día de mañana tan doloroso y sea tan terrible. Y esto sería bueno para todas. Yo me meto, después me dejan un rosario de cositas, cosas hermosas que me dicen, porque me meto con las religiones, y esto lo digo para todas las religiones. Hay gente que, me cuesta decirlo porque vuelvo a decir, no quiero leer un montón de cosas que me ponen después, pero la realidad, yo tenía un amigo que era budista y por sus estudios, porque yo, bueno, veían la muerte de otra forma. Pero después me di cuenta, y esta persona era, acá dentro del budismo, top, top, top. Si no era el 1, era el 2 del budismo acá en Argentina. Pero cuando murió la madre, se ve que mucho todo eso no le sirvió. Y digo, ¿por qué? Porque capaz le faltó toda esta información. Porque capaz estoy cuidando las palabras, perdón, Lola. Capaz lo que le contaron, lo que le enseñaron, lo que le explicaron es, bueno, se muere, está bien, ellos están felices, y nada más. Si hubiese sabido todos estos pasos, si yo hubiese sabido todo esto, por supuesto un poco de tristeza tenés, porque para ahí está tu ser querido, pero lo llevas de otra forma. Es que los budistas lo llevan de otra forma, pero mira, los budistas tienen, bueno, hay un libro que se llama El libro tibetano de los muertos, ¿no? Entonces, los budistas tienen una visión de la muerte como un momento crucial para reconocer la luz base que llaman ellos y no volver a caer en la rueda de las reencarnaciones. Entonces, ellos se preparan meditando para encontrar lo que ellos llaman la luminosidad hija. Vamos a ver. Ellos quieren, meditan para saber la esencia de su ser, ¿no? Yo soy luz. Y a través de la meditación consigo desprenderme de mi ego, que son todos esos pensamientos que van y vienen sin ton ni son muchas veces, producto de la mente, ¿sí? Llegar a esa esencia que es mi luz. ¿Para qué? Para que el día que yo trascienda, esa luz que yo ya he reconocido en mí, pueda reconocer la luz en grande. Yo soy la luz en chico, la luz en grande, e irme a esa luz y que nada me distraiga y no vuelva a caer en el samsara de las reencarnaciones. Con lo cual, para ellos, la muerte es un momento muy, muy clave, muy clave, en donde puedes perder la oportunidad de salir de la rueda del samsara. ¿Entiendes? Entonces, hay budistas, estos lamas, en el libro tibetano de los muertos cuenta, el que lo escribe, que es su maestro, ellos hacen una meditación un poco que el occidental, eso lo desconocemos, ¿no? Porque ellos funden su mente con la mente del maestro, ¿no? Funden su mente con la mente del maestro. Esto también hay algunas tribus ahí en América, los Quero, etcétera.
este tipo de chamanes que hacen algo parecido, funden las mentes de uno, del maestro y del alumno, ¿no? Para ello el maestro es muy importante porque funde la mente. Y entonces él decía que su maestro muchas veces lo veía llorando y le preguntaba, ¿pero por qué lloras? Cuando era Nochevieja, ¿no? Lloraba porque decía que había mucha gente que había trascendido sin saber todo esto y se habían perdido en el samsara y habían vuelto a caer en la rueda de la reencarnación, ¿no? O sea, que es que los budistas tienen ese concepto de... y ellos además tienen un método que se llama Powa para ayudar a los que están en el otro lado a través del sonido y a través de una serie que lo hacen durante 49 días, ¿vale? Para ayudar al otro a que no se confunda, a que no se pierda allí en ese astral, ¿no? Y que vaya y reconozca la luz de verdad, la luminosidad base, la esencia de lo que somos y que vaya al otro lado, ¿no? O sea, que es que los budistas tienen también lo suyo. Qué lindo escuchártelo. Qué lindo pero escucharte. Mira, lo que todas las religiones tienen, aparte de que están compuestas por hombres y mujeres, con lo cual ya llevan una parte de ego, pero lo que sí han preservado a lo largo de las generaciones es el concepto fundamental de que todos somos algo más que materia y tenemos un espíritu y un ser espiritual que nos habita. Eso sí lo han sabido transmitir de generación en generación las religiones. Lo demás, pues son curas, monjas, personas, hombres y mujeres que han metido ahí su ego, pero ese concepto sí que lo han sabido transmitir. Entonces vamos a dar por bueno eso, ¿no? Totalmente. Acá tengo al lado a mi madre también, me está haciendo totalmente, como te está dando la razón. Lola, es increíble escucharte, en serio. Me gustaría, si podés, algún momento que podamos hablar de las conexiones esas post-mortem, ¿no? De Claro. las señales. Pero ahora quiero que me comentes un poquito más del libro para no abusar de tu tiempo y dónde lo podemos conseguir. Bueno, ¿cómo podemos llegar a él? El libro se llama El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. Si ponéis en Google doctora Lola Aparicio, enseguida os va a aparecer, porque yo creo que no debe de haber muchas doctoras Lola Aparicio. Y lo ha publicado el Grupo Planeta, la editorial Luciérnaga, con lo cual se puede comprar, bueno, en FNAC, en Agapea, en Más que Libros. Te aparece todas las plataformas en España, en el Corte Inglés, en Amazon. O sea que se puede conseguir, entras, pones doctora Lola Aparicio y te va a salir Planeta de Libros. El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. Y sé que en tu país hay gente que lo tiene, que lo ha leído, porque me escriben, ¿no? Me escriben a mi canal, que es doctora Lola Aparicio, y me lo ponen y me lo escriben. Y sé que llega allí también llega. Sí, sin duda. Yo voy a buscar todo esto que vos me contaste después, lo voy a poner en la descripción y bien. Síganla en el canal de Lola, porque no se van a arrepentir. Suscríbanse, apóyenlo, miren los videos, no los corten, porque mucha gente que lo ve 10 minutos y no, presten atención porque son impresionantes los videos. Pongan me gusta, dejen comentarios y aparte de YouTube, te pueden seguir por Facebook. Sí, en Facebook, no sé. Instagram, lo mismo. En Facebook, doctora Lola Aparicio o Dolores Aparicio. En Instagram también, pero vaya, en el canal es donde más subimos uno a la semana, que son preguntas que nos hace la gente. Las personas tienen estas cuestiones espirituales, ¿no?
y nos preguntan cómo es el otro lado o qué pasa si no me puedo despedir bien. Fíjate qué importantes son las despedidas. No me pude despedir bien de mi padre o de mi madre. Esta sensación de culpabilidad que te deja. O si han tenido alguna conexión post-mortem, me la comentan, ¿no? Entonces, o por ejemplo, este asesor, ¿no? Este asesor que me contaba todo esto, pues son esas típicas preguntas que te preguntan y te dicen, oiga, pues yo tengo esto de pequeño, y mi hermana me dijo que era una tontería, ¿usted qué piensa, no? Entonces yo lo hubiera contestado como le contesté a él, pues mira, es que esto es así, es que existe el río del olvido, es que los personajes de Blanco es que están así descritos, o sea que esto, y no sabes tú, esta persona dijo, sí, yo sabía que eso era así, yo lo sabía, pero gracias porque hay alguien desde fuera que te lo está validando y te está diciendo, no, eso es así. Y no es la primera vez que lo escucho. Qué bien se habrá sentido cuando te escuchó decir lo que eso es así. Por dentro habrá sentido una paz y dice, no estaba loco, qué lindo momento. Exactamente, no estoy loco, no es una invención, esto me sucedió, en el fondo tú lo sabes, en el fondo lo sabes, pero si la gente empieza a decirte eso son tonterías, eso es tal, pues nosotros en nuestra pequeña falta de autoestima, pues intentamos siempre, no sé, le damos la razón al otro, nos cuestionamos, ¿comprendes? Pero cuando le dices, no, eso es así, me lo han contado ya otras personas, han tenido esa experiencia y además está descrito desde tiempo de Platón, vaya. Qué bueno. Pues, no, pero aparte, y no te vuelvo a decir, no quiero porque estaría 44.000 horas. Se lo dijo una doctora, no se lo dijo el vecino, más allá que decía, uy, el vecino también le pasó lo mismo. No, se lo dijo una doctora. Entonces, para la persona que te lo diga una doctora, que cuando siempre digo lo mismo, porque he charlado con otros doctores, no quiero contarlo otra vez, pero bueno, que niegan todo esto. Dicen, no, nada, como decís vos, una alucinación, una casualidad. Cuando te lo dice una doctora, es palabras, fuera como antes, es palabras antes lo que te está diciendo. Se tiene más credibilidad, es verdad, sí. es verdad. Sí. De hecho, mira, mi marido me dice que la vida me ha preparado con los estudios y bueno, y con donde he trabajado, que he trabajado en en televisión, etcétera, etcétera, que todo eso ha sido una preparación para la misión que estoy cumpliendo ahora. Yo creo que es así. Qué Yo creo que fantástico. es así. Lola, muchas gracias. Ojalá que la hayas pasado bien. Perdón si te pisé, te interrumpí. Estoy tratando de corregirlo. Después la gente me lo va a hacer ver esto. Espero que hayas estado cómoda. Para mí, para este canal, es un lujo total tenerte. Ojalá podamos, cuando vos quieras y puedas, porque sé que estás muy ocupada, hablar de otros temas, porque le hace bien a mucha gente. Yo esto termino y cuando ven el video de la gente que está en mi grupo de WhatsApp, que ya te digo, por lo general son 99,9 madres que perdieron a hijos, vos tenés que ver cómo han cambiado con los videos, sobre todo de ustedes, los profesionales, de escucharlos cómo están, cómo se fueron, que se fueron acompañados, que están bien, que esto, que el otro, que una luz, que lo vinieron a buscar. No sé, eso para una persona, sobre todo una mamá que perdió un hijo, siempre digo lo mismo, un papá es terrible, pero una mamá, yo no sé, así que te quiero agradecer con el alma y hagan conocer, le pido a la gente que nos acompaña siempre, que hagan ver este video, siempre les pido el canal, que digan, muestren los videos, hagan ver, conocer este video con la doctora, porque yo creo que dentro del dolor le vas a traer más felicidad a un montón de gente y te lo voy a agradecer siempre. Gracias por tanto estudio y preparación y por preocuparte. Gracias. Bueno, eso se ha convertido, ya te digo, es una pasión, ¿no? Yo lo hago encantada, lo hago feliz, lo hago contenta. No es ningún esfuerzo.
gracias a ti por invitarme a tu canal. Y bueno, si esto puede llegar a alguien que le consuele, que le ayude, que le alivie como a mí, ¿no? Porque a mí también me da esta paz y me da tranquilidad, ¿no? Yo lo he visto, yo lo he visto. Pues esa es mi alegría, esa es mi contrapartida, Adriano. Yo no pido nada más. Lola, muchísimas gracias y esperemos tenerte pronto de vuelta. Muy bien. Un beso a todos. Adiós. Un beso a Málaga. Chao, chao. Adiós.